al camino a despertar y descubrir tu paz interior y el amor. Del Centro de Curación de Actitudes, cuyas siglas es Secura Nesa Sol, mejorando la calidad de vida y las familias. Teléfonos en cabina 5522-280133, a tu disposición desde este momento para preguntas, dudas, casos. Queremos escucharte y servirte. Te saludo en estos micrófonos Guillermo Álvarez, psicólogo y facilitador del Centro de Curación de Actitudes Nesa Sol. Saludamos a David Palacios, muy buenos días, que está en controles. A Leonora Roldán, productora del programa de la Oscuridad del Camino. Y gracias por acompañarnos en este nuevo día para estrenar este lunes 1 de noviembre, una fecha muy significativa en el calendario de las festividades de México. Y vamos a aprender a reflexionar, analizar la vida, la existencia del día a día, nuestra relación con el medio, con la comunidad en la cual vivimos y nos desarrollamos, para aprender a decidir más asertivamente y satisfactoriamente para uno mismo, con herramientas de crecimiento interior para decidir el amor y no el miedo. Saludamos muy cordialmente a quienes hacemos posible la radio comunitaria del oriente del Estado de México en la frecuencia 97.3 FM, a todos y todas las compañeras que participan en la barra de programas de esta estación. También saludamos a su directora Rocío Román y su gran equipo de colaboradores. Saludamos también a la fundadora del Centro de Curación de Actitudes en Ciudad Nezahualcóyotl, a Elfe Garreyes, a su familia, a todos nuestros radioescuchas del Centro de Curación de Actitudes. Saludamos a Marlene, que lunes con lunes nos escucha. Saludamos también al equipo de facilitadores de Secura Nesa Sol, a Lupita, a Pedro, a Elizabeth, a Tamar, a Marcos. Gracias por todo su apoyo. Y hasta Coyotepec no puede faltar el saludo que semana con semana mandamos hasta allá con toda la buena vibra, con toda la energía, ya que lunes con lunes nos escuchan, nos acompañan y también estamos en contacto también toda la semana. A Connie, a Marisol y a Oliva, que se está recuperando. Esperemos que esté mucho mejor, mejor y mejor, como decimos en el Centro de Curación de Actitudes, para seguir disfrutando esta mañana, este día que nos toca vivir, que es el único que tenemos, un 1 de noviembre del 2021. Y decía un maestro, ¿qué día es hoy? Pues lunes. ¿Lunes qué? Primero. ¿De qué? De noviembre. ¿De qué? Del 2021. ¿Por qué no le dices así? Es lunes 1 de noviembre del 2021, que es el único que me va a tocar vivir y no hay otro. Desde ahí empezamos. Por eso a ti que nos escuchas por vez primera, sé bienvenido, sé bienvenida. Solo abre mente y corazón para acceder a la paz interior y el amor. Sé bienvenido, bienvenida. Bueno, pues hoy tenemos un gran programa con motivo de esta fecha que nos tocó transmitir el día de hoy en vivo, un viaje al Mictlán, una, una cultura, una idea,
algo que nos pertenece a nosotros como mexicanos. Y vamos a ver por qué. Y este programa se lo queremos dedicar a todos los que ya trascendieron. Aquí en la estación a Isaac Franco, a Víctor Vázquez, a Gustavo Cortés. Y en el Centro de Curación de Actitudes a Gonzalo y a Celina, dos colaboradores muy importantes para nosotros en el Centro de Curación de Actitudes. Pero todos somos uno. Muchas gracias. Y antes de empezar, tenemos un servicio social. Se solicita un donante de sangre sin tipo específico para este acto de amor. Hay que comunicarse al 55 13 30 45 96 con Giancarlo Aldana. La donación es para el Instituto Mexicano del Seguro Social con fecha máxima al 4 de noviembre. Así es que si tú puedes hacer este acto de amor, donar sangre al 55 13 30 45 96, es un gran acto de amor. Y quiero abrir así este programa con una historia que me va a servir de preámbulo para este programa. Había un niño que tenía su hermanita. Él era 2 años menor que su hermanita, la niña tenía 7, por lo tanto el niño tenía 5. Y solicitaban sangre. Y la única sangre compatible era la de su hermanito. Y como a los niños no les gusta que los inyecten, hablaron con él y le dijeron, ¿sabes qué? Que tu hermanita necesita tu sangre. Y el niño quería tanto a su hermanita que dice, está bien, va. Y va a donar sangre. Cuando está en la transfusión, el niño le hace una pregunta al médico. ¿A qué horas me voy a empezar a morir? El niño pensó que le iba a dar toda la sangre a la niña para que viviera. Ese es un acto de amor. Por eso que donar sangre, donar lo más preciado que tenemos de nosotros, es un acto de amor. Y el gran acto de amor es dar la vida por alguien. Es el más grande acto de amor. Pero ya vivimos así al día a día como normal. ¿Quiénes dan la vida por nosotros? Lo que comemos. Y se han hecho experimentos que las plantas sí sienten. Pusieron una planta, le conectaron un aparato de sensibilidad y pusieron a 3 personas. Una llegaba y hablaba con la planta y la planta captaba esa frecuencia que traía. Y así como muy sutil. Llegó otro y le hizo algo indiferente, así no le hizo caso. Y empezó, y la planta pues igual indiferente. Pusieron una persona a un lado de él, a un lado de la planta, a partir una lechuga. Pues mientras estaban partiendo la lechuga, el aparato se volvió loco, captando un sinfín de frecuencias bien altas. Después, cuando se acercó el que le habló bonito, pues no hizo casi, bueno, sí detectó el aparato una frecuencia. Al que no hizo nada, pues ni siquiera se inmutó la planta. Pero cuando se le acercó el que había partido la lechuga, empezó el aparato otra vez a volverse a tener una actividad muy fuerte. Por eso sí sienten las plantas, pues somos seres vivos en los diferentes reinos. Entonces, las plantas, para que nosotros podamos sobrevivir, dan su vida por nosotros. Y no digamos ahora del reino animal,
Por eso el acto más grande de amor es dar la vida por alguien. ¿Por quién la daría? Sería la pregunta de hoy, en este día donde festejamos el Día de Muertos. Por eso este viaje al Mictlán, decimos, ¿qué es la muerte? Los abuelos la definían como alegría, como trascendencia, regresar al lugar de origen. El cuerpo paga tributo a la tierra para que el espíritu quede en la eternidad. La muerte no debe preocupar, ya que el espíritu es indestructible. El Mictlán, un lugar eterno de reposo de los muertos, que lo forman 9 dimensiones. Y en cada dimensión existe un guardián, uno del día y otro de la noche, lo que da un total de 18 guardianes. Los 18 guardianes por 20 dan los 360 días del año, más los 5 puntos cósmicos, la tierra, el agua, el viento, el fuego y el sol, forman los 365 días del año. El Mictlán, que representa el eterno descanso donde vive Mictlantecutli, o Señor de los Muertos. Y llega el Día de Muertos, una tradición profunda donde se le guarda culto a los difuntos con alegría, ya que la materia física, el cuerpo se desintegra y da comienzo el principio eterno. El Mictlán es una creencia sobre un lugar donde van los muertos. Los que morían ahogados se iban a Tlalocán, Dios Tlaloc. Para llegar al Mictlán, las almas hacían una travesía para superar esos 9 niveles al inframundo, donde tenían que cumplir un reto en cada nivel para llegar a la otra dimensión. Por lo tanto, no hay muerte real, sino una sensación de avanzar. Luego se desaparece y se entra en una totalidad impersonal. Por lo tanto, la muerte no es súbita, es una transformación gradual hasta desaparecer, cuando se esfuma de la memoria de sus descendientes. Eso se creía que pasaba con la nobleza en el siglo XVI. Pero la celebración del Día de Muertos, enfocada al Mictlán, con altares, con calaveras, y cada pueblo le pone su toque especial de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a sus tradiciones. Son ofrendas a nivel de piso, con varios niveles, en una cosmovisión mesoamericana. Los Ayautecat, que pertenecen a las 7 tribus mexicas, sobrevivientes en México, como los Xochimilcas, los Chalcas, los Culúas, los Tlaicas, los Tlaxcaltecas y los Mexicas, donde se festeja el Día de Muertos con altares llenos de ofrendas como fruta, comida, pulque y lo que ahora se conoce como comida mexicana, donde se le ofrece, se le ofrenda lo que le gustaba a los seres queridos que ya murieron. También se acompaña con la danza azteca, donde se conecta uno con el universo. El camino al Mictlán, esos 9 niveles al inframundo, una cosmovisión de México, donde nos distingue la comida, la cultura, los colores, las mismas tradiciones y hasta la concepción que se tiene de morir. Y esa
idea, esa creencia y esa sensación de saber que somos finitos y que en algún momento podemos dejar este mundo. Tal vez al comer se nos atora un bocado y hasta ahí llegó nuestra vida. En cualquier parte de la vida, en cualquier parte o en cualquier momento, así de finitos somos. Y si pasa eso, ¿después qué viene? ¿A dónde viajamos? Entonces, para los mexicanos, no era la manera en que uno vivía, sino la manera en que uno moría. En la mitología mexicana, porque ya teníamos una historia aquí en México, así como la griega, así como la mitología romana, así ya había una mitología mexicana, donde se hablaba de 4 reinos: la Casa del Sol, Tonatiuh-Huichán, la Casa del Maíz, el reino de los niños prematuros, o el reino de los ahogados. Y para ir a la Casa del Sol, que era lo que se pretendía, solamente podían irse en forma directa los que morían en la guerra, los que morían en parto o los que morían sacrificados. Y los que morían por muerte natural tenían que hacer el camino al Mictlán, al reino de los muertos. Era vivir una aventura donde había 9 niveles y duraba esa travesía 4 años, donde eran recibidos por Mictlantecutli, Mictlantecihuatl, donde la muerte no discriminaba o no discrimina. Plebeyos y nobles, si murieron de forma natural, cumplían la travesía de los 9 niveles. Esos 9 niveles, si uno había muerto de muerte natural, estaba el primer nivel, el lugar de perros, Apanohuaya, donde era un río caudaloso que lo teníamos que atravesar con la ayuda de un perro. Ese perro era el Xoloescuincle. Y tenía que ser un perro de color parduzco, que era el guía. Pero si uno no se había portado bien con los perros, hasta ahí llegaba su travesía. No podía pasarlo nadie, nada más que los perros, para ayudar a cruzar ese nivel. Bueno, pues vamos a quedarnos aquí en este nivel, en este primer nivel. Y ahorita regresando del corte, vamos a ver qué se hacía en los otros 9 niveles. Bueno, pues estás en esa radio 97.3 FM. Teléfonos en cabina 55 22 28 01 33. Vamos a nuestra primera pausa y en un momento regresamos. Estás escuchando en esa radio 97.3 de tu FM, sintonizando la libertad de expresión. Regresamos. Estás en tu programa De la oscuridad al camino. A despertar y descubrir tu paz interior y el amor. Teléfonos en cabina 55 22 28 01 33. En esa radio 97.3 FM.
Qué gusto que nos sigas acompañando, y a ti que nos escuchas por vez primera o nos acabas de sintonizar, te damos la más cordial de las bienvenidas. Escuchaste la canción Para irradiar amor de la cantautora Lizzy Ceniceros, un tema que identifica el Centro de Curación de Actitudes. Teléfonos en cabina 5522-2801-33, esperando para escucharte. Y gracias a los que se están conectando en Facebook Live, a la Chancla, muchas gracias por sus saludos, a Cali Mercado, a Fercho, a la licenciada Damaris, muy buenos días, a Leonardo Nájera, a Mali Pirado, José Luis Olvera, Juan Guerrero, muchas gracias por estarnos sintonizando. Y nos quedamos en el primer nivel, Apanoguaya, que es el lugar de perros, que necesitábamos un perro para poder atravesar ese río caudaloso. Y el único que nos podía ayudar era un solo escuincle, de color parduzco. Y si uno no se había portado bien con los perros, pues hasta ahí llegaba la travesía. El segundo nivel es Tepectli, Monomictlán, la montaña que chocan. Eran dos montañas que se abrían y se cerraban, y uno tenía que esperar el momento correcto para correr y atravesar sin ser aplastado. Cuando pasaba ese segundo nivel, llegaba al tercer nivel, Ixtepec, Cerro de Saetas, que eran afiladas obsidianas, donde uno lo tenía que atravesar, donde iba dejando pedazos de carne. Esta travesía de los 9 niveles era para quitar el cuerpo físico. Iba dejando unos pedazos del cuerpo en esa travesía. Por eso en este tercer nivel, Ixtepec, Cerro de Saetas, tenía que escalarlo y iba dejando la carne literalmente en esa travesía. El cuarto nivel, el Ixtlecayan, lugar del viento de obsidiana. Era un sitio desolado, congelado, de piedra abrupta, que tenía aristas cortantes, y el viento soplaba sobre el muerto y había que moverse rápido o quedaba uno congelado y abrirse paso entre el hielo y la nieve. Para llegar al quinto nivel, al Paniecatacoyan, lugar donde la gente vuela, se desaparecía la gravedad y la persona volaba, se volteaba como bandera, se volvían ligeros y estaban a merced de los vientos. Y si no controlaba el vuelo, salía disparado otra vez hasta el inicio. Y de nuevo a pasar, y si lograba pasar hasta que el viento lo quería soltar, pasaba al siguiente nivel. Al sexto, al Timiminaloyan, lugar de flechas, donde manos invisibles disparaban flechas y quedaba lleno de flechas hasta que cumplía la travesía y llegabas al séptimo nivel. El séptimo nivel, Teocoyohuehualoyan, lugar de jaguares, donde eran atrapados por un jaguar, que abrían el pecho al atacarlo para comerse su corazón. Ya que no tenían corazón, pasaban al octavo nivel. El octavo nivel, Izmictlán Apoxcalosca, lugar de aguas negras, donde el muerto terminaba de descarnarse y su alma era liberada completamente del cuerpo físico para llegar al noveno nivel, al Chicunamictlán, lugar de niebla, donde había cumplido ya esa travesía, donde ya lo esperaba el descanso eterno. Era recibido por
Mictlantecutli y Mictencalcihuat, donde llegaban agotados, donde podían descansar y reflexionar sobre su vida. Los mexicas asumían la muerte con honor, con sabiduría y amor hacia la tierra. Atravesar el Mictlán era saldar una deuda con la creación de la naturaleza. Y la muerte era parte del flujo de la naturaleza y del universo. Alcanzar el 9º nivel era fundirse en la totalidad de la existencia al final del sufrimiento y lograr el descanso eterno. A estos 9 niveles también, a este nuevo 9º nivel también se le llamaba estado de conciencia. Mictlantecutli y Mictencalcihuat también era considerado como la muerte masculina y femenina. Ellos lo recibían y después quedaba con sus familiares ya fallecidos que lo iban a recibir, donde podía descansar y tomar la última decisión. Volver a regresar otra vez a una aventura llamada vida terrenal, o quedarse a convivir con sus familiares, o convertirse en colibrí y volar al sol. El Mictlán da origen al Día de Muertos. La Casa del Sol Tonatiuh para acompañar a las estrellas desde su nacimiento hasta el mediodía al atardecer, donde se vivía 4 años, después se convertía en ave de rico plumaje para regresar otra vez a la vida terrenal. Por eso solamente podían ir ahí a la Casa del Sol los que morían en la guerra, morir de parto o morir sacrificados. Por eso los mexicanos no le teníamos miedo a la muerte. Era como una promesa, morir en la guerra. Si me iba a evitar vivir todos estos 9 niveles, pues con conciencia y con decisión, pues mejor me voy a morir a la guerra, porque era directo ese camino hacia el sol. Morir de parto era como la mujer luchar contra la vida y la muerte. Por eso también las mujeres que morían de parto también se iban directo al sol. Y en sacrificio, como fuimos conquistados, no había sacrificios. Se han hecho estudios, se ha investigado y dicen que se abría el cuerpo con un cuchillo de pedernal para abrir el tórax y sacar el corazón. Se ha hecho con acero, se ha hecho con piedra, se ha hecho con diferentes materiales, y abrir el tórax con un tajazo no se puede. Lo que significaba el sacrificio es hacer lo que tenía que hacer, porque también la educación en ese momento era fuerte para los jóvenes, porque todo niño que nacía era ofrecido a una deidad. Por lo tanto, su comportamiento tenía que ser a ese nivel de la deidad. Había consecuencias muy fuertes para los chicos. Si a un chico le faltaba el respeto a un adulto, que era lo que más se apreciaba, era amarrado y en la espalda le ponían púas de maguey para que aprendiera que tenía que respetar, y además fue ofrecido a una deidad. Por lo tanto, su comportamiento no podía ser ese. Por eso con esta cosmovisión, con esta idea de la muerte, si moríamos de muerte natural, teníamos que atravesar ese camino al Mictlán. Pero si era en la guerra, si era de parto o era sacrificado,
Por eso sacrificio significa dar el corazón. Que hagas lo que tienes que hacer y lo haces bien. No era que abrieran el tórax y le ofrecieran el corazón, no. De repente hay momentos en que uno va persiguiendo un objetivo y de repente uno como que ya no puede. Ahí a eso se le llama sacrificio. Por eso en la cultura prehispánica no se le temía la muerte, se le abrazaba con respeto, pues ella se conjuntaba la cosmogonía o narración mítica que pretende dar respuesta al origen del universo y a la propia humanidad, la filosofía, los mitos, las festividades, además de su conocimiento, giraba alrededor de la dualidad entre la vida y la muerte. Por eso en México no se le temía la muerte, se le respetaba. Por ejemplo, en Estados Unidos es el Halloween. Halloween significa que allá sí se le tiene miedo a la muerte y se le tiene miedo a los muertos. Por eso Halloween es vestirse como ellos para pasar desapercibidos ahora que llegaron. Es como para que no me vean. Yo soy uno de su banda, decía un gran maestro. Pero aquí en México no, aquí se ofrenda. Esas ofrendas de origen prehispánico donde se dedicaba a celebrar en noviembre al Mitecantecutli. Esta coincidencia fue aprovechada por los evangelizadores durante la colonia para hacer ese sincretismo, conjuntar y armonizar esas corrientes autóctonas del cristianismo. Esa mezcla de ideas se ha venido modificando. Ahora ya se habla de Día de Muertos desde el 28 de octubre hasta el 3 de noviembre, aunque 1 y 2 de noviembre son los días principales. Y en las ofrendas, ofrenda porque voy a ofrecer, se coloca las fotos, el incienso y el copal, que da el origen a las guías para nuestros muertos, para que lleguen hacia nosotros. Las veladoras que representan el fuego y la luz, que junto con el incienso y el copal guía a las almas. Las bebidas, lo que le gustaba al difunto, el agua, la flor de cempasúchil o flor de los 20 pétalos para decorar, y el color guía a las almas. La calaverita. Originalmente se utilizaban cráneos de verdad que representaban los éxitos y logros que había tenido la persona. Se decoraba el cráneo con una representación de ese logro que se le ofrecía. Si todavía se aplicara esta tradición, ¿cómo adornarías tu calaverita? Cada vez que se termines o llegues a la conclusión de una meta, adornar un cráneo, ¿cómo lo adornarías? ¿Y por qué un cráneo? Porque representa el fin y el inicio de un proyecto. Ahora las calaveritas se adornan y ya están hechas de azúcar, de chocolate o de amaranto. El pan de muertos representa el esqueleto del difunto. Y la ofrenda inicia Ometiot, la fuerza generadora, que el náhuatl es el dios de la deidad y de la dualidad, dios de la creación. Ometontecutli, señor, y Omecihuat, señora, señor y señora de la dualidad. ¿Por qué señora y señor de la dualidad? Porque a la hora que se juntan se hace el día y la noche. Y a la hora de crear el día y la noche se empieza a crear el tiempo. Bueno, pues vamos a dejarle aquí, ahorita llegamos con los 4 tezcatlipocas que también se representan ahí en esa ofrenda. Vamos a ver qué es, así es que no te lo pierdas. En un momento regresamos, estás en esa radio 97.3 FM, en esa radio, y en un momento regresamos. Puedo mirar el mundo hoy y solo ver
rendirme ante el temor, pero también puedo elegir ver con los ojos del amor y ver mi esencia y mi verdad, saber que soy eternidad, que no voy solo en el camino, porque tú estás junto a mí. Y ver mi esencia y mi verdad, saber que soy eternidad, que no voy solo en el camino, porque tú estás junto a mí. Yo te amo, yo te acepto, yo te apoyo y confío en ti. Yo te amo, yo te acepto, yo te apoyo y confío en ti. Es mi actitud lo que marcará cada minuto al caminar. Sé que la paz del exterior comenzará en mi corazón, porque todos somos uno y en mis manos tengo el hoy. Y ver mi esencia y mi verdad, saber que soy eternidad, que no voy solo en el camino, porque tú estás junto a mí. Y ver mi esencia y mi verdad, saber que soy eternidad, que no voy solo en el camino, porque tú estás junto a mí. Yo te amo, yo te acepto, yo te apoyo y confío en ti. Yo te amo, yo te acepto, yo te apoyo y confío en ti. Y ver mi esencia y mi verdad, saber que soy eternidad, que no voy solo en el camino, porque tú estás junto a mí. Y ver mi esencia y mi verdad, saber que soy eternidad, que no voy solo en el camino, porque tú estás junto a mí. Yo te amo, yo te acepto, yo te apoyo y confío en ti. Yo te amo, yo te acepto, yo te apoyo y confío en ti. Regresamos. Estás en tu programa De la oscuridad al camino. A despertar y descubrir tu paz interior y el amor. Teléfonos en cabina 55 22 28 01 33. En esa radio 97.3 FM. Bueno, pues qué gusto que nos sigas acompañando. Estás en esa radio 97.3 FM, la radio comunitaria del oriente del Estado de México. Y nos quedamos en que vamos a hablar de los 4 Tezcatlipocas. Tezcatlipoca significa la construcción de la realidad. Los 4 rumbos. Está el Tezcatlipoca blanco, que representa el conocimiento y la sabiduría, o es el espíritu. Cuando se une el conocimiento con la conciencia, surge Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Y se llama serpiente emplumada porque una serpiente se arrastra, pero a la hora de tener ese conocimiento y esa conciencia, esa serpiente puede volar. Por eso cuando a la hora de hacer ese cambio, ese primer Tezcatlipoca blanco, tenemos que tener ese conocimiento, por eso tenemos que investigar qué somos nosotros o qué hay más allá de nosotros. Y llega el Tezcatlipoca rojo, que es la renovación, que es la salud, el sacrificio o el fuego que todo lo renueva. Después sigue el Tezcatlipoca azul, es la vida, el crecimiento, la voluntad, el deseo de seguir adelante.
el Tezcatlipoca negro, que es el enemigo interno, la muerte o el autoconocimiento. Cuando tenemos estos 4 Tezcatlipocas, el blanco que representa el conocimiento, el rojo que representa la salud, el azul que es el deseo de seguir adelante y el negro que es el autoconocimiento, entonces construimos nosotros mismos nuestra propia realidad. Esto se pone en la ofrenda, se pone un paliacate blanco, un paliacate rojo, un paliacate azul, un paliacate negro en una posición más elevada que va a representar los cuatro rumbos, ya que los 4 rumbos, el blanco representa el oeste, el azul representa el sur, el rojo representa el este y el norte representa el Tezcatlipoca negro. Luego se pone la flor de cempasúchil, que eran 2 niños, Xochitl y Huitzilin, 2 amigos que se convirtió esa amistad en amor, pero Huitzilin fue separado porque tuvo que ir a la guerra, donde murió, y Xochitl le pidió a Tonatiuh, dios del sol, que le permitiera estar con su amado para toda la eternidad, y como prueba de que su petición fue escuchada y concedida, Tonatiuh la convirtió en una hermosa flor con ayuda de un rayo de sol, por eso son de ese color. La flor por un tiempo se mantuvo cerrada hasta que un colibrí cautivado por el olor, ese colibrí fue Huitzilin. La flor abrió sus pétalos para mostrarse ante Huitzilin, y la leyenda cuenta que mientras existan los colibríes en el campo de cempasúchil, el amor de Xochitl y Huitzilin vivirá. Bueno, pues también esta flor es medicina natural, sirve para el dolor de estómago, sirve para desparasitar, y en infusión sirve para pasar más noble el duelo. Así es que no tiren las flores, guárdenlas y háganse un té, porque tiene muchos beneficios. Bueno, pues el programa de la oscuridad al camino a despertar y descubrir tu paz interior, el amor, del Centro de Curación de Actitudes, Nesasol, te invita a asistir a sus diferentes servicios que te ofrece escucha grupal los miércoles de 10 a 12 o de 5 a 8 por la noche, o los sábados de 10 a 12. También te invitamos a otra actividad que tenemos, que es un curso de milagros todos los jueves de 5 a 7 de la noche, y te ofrecemos terapias de las que se llaman complementarias, como acupuntura, terapia de imanes, masaje terapéutico, ajuste de columna, homeopatía, auriculoterapia y, por supuesto, psicología. Con previa cita al 55 51 12 39 66, y estamos para servirte en calle Cordobanes 235, Colonia Evolución, cerca de Avenida Pantitlán y Avenida López Mateos, de martes a domingo. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerda que todos tenemos una luz en el corazón. Descúbrela y compártela con quien se sienta en la oscuridad. Y recuerda que tenemos este servicio social para donar sangre sin tipo específico. Para más información, 55 13 30 45 96 con Giancarlo Aldana. Que tengas un gran día y vamos a vivir vivos este Día de Muertos. Muchas gracias. Te invitamos a escuchar el programa De la oscuridad al camino, A despertar y descubrir tu paz interior y el amor. aprendiendo a pensar, sentir y decidir más asertivamente, y así lograr la paz interior al descubrir mi esencia, que es el amor. Te esperamos los lunes de 10 a 11 de la mañana en esa radio 97.3 FM, Sintonizando la libertad de expresión.